Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 17 de junio del año 2015. En el marco internacional resalta en la última semana una serie de noticias que han venido apareciendo relacionadas todas con el tema de China. El punto primero que ha saltado a las páginas de los diarios y al comentario de los analistas es el tema de Hong Kong. Yo creo que todos recordamos que Inglaterra, de manera abusiva, había obtenido la administración de las islas de Hong Kong, son 3 islitas, y en el siglo XIX, y después de la Segunda Guerra del Opio, había firmado con el gobierno entonces del emperador de China, había firmado un tratado por medio del cual Inglaterra conservaría el control de Hong Kong hasta 1999. Es decir, era un lapso de tiempo de unos 75, 77 años en los que las islas de Hong Kong, las 3 pequeñas islas, estarían fuera de la soberanía de China. Hong Kong, cuando los ingleses la toman, era un islote en el que ni siquiera había agua y por lo tanto considerado por los chinos, por todos los marineros chinos, como un lugar que se veía de lejos y nunca se acercaban a él porque no tenía ni un lugar en donde poder anclar, ni mucho menos manera de sobrevivir. Los marinos y los comerciantes chinos se fueron a la isla de Lintin, que es una islita muy pequeña que está en la bahía de Cantón, en donde se establecieron los primeros intentos de hacer lo que pudiéramos considerar un almacén de los chinos para los productos que comerciaban con los europeos. Para la Segunda Guerra del Opio, ya obligados los chinos a comprarle el opio a los ingleses y ya difundida la costumbre malsana del fumar el opio, que tuvo enorme arraigo en la sociedad china, los ingleses tenían la incertidumbre de en qué momento los chinos podrían atacarlos y causarles daños, sobre todo destruyendo sus almacenes, daños que eran en aquel momento de miles de libras que se perdían por los constantes desembarcos de las tropas chinas en los territorios en donde estaban los establecimientos de almacenamiento de los ingleses. Por eso firman un acuerdo hasta el año 99. China garantiza que no intervendrá. Inglaterra afirma que entregará en el 99 la isla con todas las mejoras que se le pudieran haber hecho. Hay que señalar que el propio gobierno chino no creía que se pudiera hacer gran cosa con Hong Kong.
Los ingleses, de hecho, no habían solicitado Hong Kong. Los ingleses pidieron la isla de Taiwán, lo que es hoy China nacionalista. Pero Taiwán en esa época estaba gobernada por los holandeses. Entonces los chinos, con mucha habilidad, dijeron: no, pues si están los holandeses, los chinos no podemos tocar el territorio. Ahora, si ustedes quieren darse un llegue con los holandeses, pues muy en su derecho. Entonces Inglaterra dijo: mejor el territorio de Hong Kong. Los ingleses no sabían que no tenía agua, y los ingleses tampoco sabían que el territorio de Hong Kong era de lo más insalubre, porque en la parte de atrás de la isla de Hong Kong hay un pantano monumental en donde se reproducen los moscos por millares, y entonces la enfermedad de la malaria era una de los azotes para los colonizadores ingleses, que en la primera generación murieron más de la mitad de los que habían llegado, todos enfermos de malaria. Entonces los ingleses abandonaron esta parte de la isla, que era la que parecía más acomodada para construir, porque es un terreno llano, y se fueron a la montaña y comenzaron a construir en la montaña lo que hoy es la imagen de un lugar súper desarrollado y súper movilizado por el comercio. La isla de Hong Kong se convirtió en una de las joyas de la corona británica. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses se adueñaron de Hong Kong. De hecho, los japoneses se adueñan de Taiwán, de Hong Kong y de Singapur, que más adelante serán considerados los tigres o dragones de la economía asiática. Y Seúl también, o sea, todos los dragones de la economía, Seúl, Hong Kong, Taiwán y Singapur, los japoneses los ocuparon porque el geopolítico japonés Tokisha había propuesto desde finales del siglo XIX lo que él llamó la esfera de la coprosperidad. Era una zona comercial industrial en la que Japón tomaría la dirección, pero al mismo tiempo haría crecer a estos 4 dragones de tal manera que el bloque asiático, bajo el comando de Japón, impusiera sus reglas a los integrantes del mundo de las islas del Pacífico, que no estaban identificados con este primer bloque de desarrollo, que tenía como propósito darle a los japoneses la oportunidad de movilizar cantidades de personas para que se presentaran a trabajar en las maquiladoras que los japoneses establecerían en estos lugares y que serían trabajadas por los habitantes de este lugar, mientras los japoneses que llegaran se dedicarían a construir ciudades, a construir empresas, a fabricar maquinaria para que Japón pudiera competir, pero también pudieran competir los demás. Cuando se alista la entrega del territorio de Hong Kong, Inglaterra convoca
a unas reuniones que se hacen en Hong Kong, en donde los ingleses le explican al gobierno en turno en ese momento la evolución que había venido teniendo esta entrega-recepción de Hong Kong. Es un dato que no resulta secundario el saber que los chinos, en este primer movimiento de China hacia el territorio de Hong Kong, es sobre el área de el banco, de los bancos. Los chinos designan a una mujer que era graduada en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y que venía creando los nuevos modelos que los chinos tenían que desarrollar para poder competir con el mundo occidental. A esta mujer la designan como jefe del Banco de Hong Kong, y al Banco de Hong Kong le dan atribuciones como de regulador de la economía, tanto de Hong Kong como de la China continental. Los ingleses le señalan a Deng Xiaoping, que era entonces el primer ministro, le señalan que la sociedad de Hong Kong lleva más de 50 años vinculada a los sistemas democráticos del mundo occidental. Por lo tanto, uno de los puntos de negociación es que Inglaterra obtiene de China la firma, la aceptación de que el gobierno de China aceptará que Inglaterra regule las dos primeras elecciones en Hong Kong, y en la tercera será ya China la que asuma la dirección, pero siempre dentro del marco de la democracia occidental. Y los chinos, Deng Xiaoping firmó el tratado. Pues ahora resulta que después de las dos intervenciones inglesas, que funcionaron sin ningún problema y que los chinos continentales aplaudieron porque decían que estaba el modelo de los ingleses probando su eficiencia, y por lo tanto ellos estaban en total acuerdo con el desarrollo de esta entrega. De repente, ahora que toca la tercera elección, que es la primera que les toca a los chinos comenzaron en el mes de diciembre enviando una carta a todos los habitantes de la isla de Hong Kong, en donde decían que para votar en las elecciones de este año, los habitantes de Hong Kong tenían que registrarse obligatoriamente, que se trataba de hacer un padrón electoral y que por lo tanto todos tenían que identificarse, inscribirse para poder participar. Lo que no les dijeron es que cuando llegaron a registrarse, junto con su registro estaba su incorporación al Partido Comunista, y era un documento que no se podía separar. Es decir, ¿quieres votar? Tienes que ser del Partido Comunista. Inmediatamente después China mandó el segundo mensaje, eso hacia el mes de febrero o marzo de este año, en donde le dice a los habitantes de Hong Kong: si te registras y puedes votar,
el candidato por el que puedes votar es este, que es el único candidato que vamos a reconocer. Y entonces los ingleses pusieron el grito en el cielo y dijeron: eso es trampa, porque primero, si solo puedes votar si eres miembro del Partido Comunista, ya es una restricción muy grande. Pero la segunda es, además el partido te dice por quién, pues entonces ¿para qué se hacen elecciones? Simplemente, ¿qué es lo que le dijo el comisionado inglés? Las elecciones son para saber qué piensa el pueblo de los candidatos, pero lo que ustedes están haciendo es decir que el Partido Comunista impone a alguien, y todos los que vayan a votar teóricamente pues echan su voto a favor del candidato del Partido Comunista. El gobierno chino, que se encontraba para el mes de febrero-marzo de este año en el tránsito de un primer ministro al nuevo primer ministro, Yang Xiping, como que cedió ante la reclamación de Inglaterra en la medida en la que se arregló si el primer ministro Xi Jinping era o no el candidato, porque ustedes se acuerdan que de repente en el mes de febrero o marzo desapareció el personaje en China, nadie sabía dónde estaba, nadie sabía si regresaría a los puestos de dirección, y de repente apareció, se le nombró, y como 4 o 3 semanas después, el jefe de inteligencia de China comunista fue purgado de su posición, acusado de corrupción, y lo ejecutaron. Y entonces, según los analistas del mundo asiático, nosotros vivimos un intento de golpe de Estado al interior de China, en el cual estaba involucrado el funcionario de la inteligencia, y por eso es que hubo un momento en el que se dudó de quién sería el primer ministro. Una vez aclarado eso, la presión del gobierno de China comunista sobre Hong Kong ha comenzado a multiplicarse. Ahora ya no están esperando a que si tú vives en Hong Kong te vayas a inscribir, ahora van por ti. Llegan los funcionarios, se llevan a las personas que tienen la edad para poder votar y los obligan a firmar su boleta, en donde se aceptan como miembros del Partido Comunista, y por lo tanto ya saben por quién van a votar, porque no hay más que un candidato. La respuesta ha sido manejada por los aparatos de inteligencia de Inglaterra, que con sus conexiones organizaron una manifestación gigantesca de 1 millón de personas, 1 millón de personas en Hong Kong, que fueron a decir: queremos que se respeten los acuerdos firmados. Y se han llevado a cabo 3 o 4 manifestaciones, la última el sábado de la semana pasada, y el reclamo es cada vez más enérgico y la postura de la policía china cada vez más violenta. Entonces comienza a enrarecerse el escenario de Hong Kong, y vamos a ver finalmente cómo se resuelve en unas cuantas semanas. Al mismo tiempo que esta noticia aparece otra noticia en la que se indica que el crecimiento que había venido teniendo la economía china, un crecimiento
que tenía sorprendido a todo el mundo, de repente ya no está creciendo con los números que antes tenía, es más, está bajando de manera sustantiva, y que buena parte de esto es el planteamiento que al interior del Partido Comunista, en las áreas no desarrolladas de China, se ha estado manejando por los funcionarios que reclaman que los salarios, reclaman que las prestaciones que tienen los trabajadores chinos en las 23 ciudades escaparate se reflejen al interior de China, como es la teoría sobre la que están basadas estas ciudades. Con el criterio que Saskia Sassen nos dijo era de la ciudad global, es decir, una ciudad que tiene la función de resolver y de plantear la problemática de una región, y esa región tendrá su ciudad, que es la que maneja el comercio, maneja el tránsito de los turistas, la producción y distribución hacia el exterior y la distribución de los productos que vienen del exterior. Todo esto se maneja con un criterio de subsidiariedad. Es decir, yo recibo aquí todo este dinero, todos estos recursos, de esto voy a hacer una separación de lo que tiene que reinvertirse para que la competitividad no se pierda, y del remanente esto lo voy a dedicar a hacer crecer a los que en este momento están viviendo casi en la edad de piedra junto a las grandes ciudades. Vamos a, en primer lugar, dice el proyecto, a hacer poblaciones pequeñas pero muy habitables, poblaciones pequeñas autosustentables, poblaciones pequeñas en donde no haya analfabetismo. Y hay un debate en este momento en China sobre el tema de la escritura. Yo creo que todos sabemos que el idioma más difícil de escribir es el chino. Son miles de caracteres los que hay que saberse de memoria para poder escribir. Ni siquiera los intelectuales chinos dominan el idioma chino, porque los vocablos son interminables. Es un idioma monosilábico en el que la entonación con el que se dice la palabra le cambia totalmente el significado. Hay un texto de la cultura china, es un librito como de unas 150 páginas que hablan sobre algunos de los significados de la palabra Tao, así se llama el librito, y son 150 páginas con algunos de los significados, faltan muchos. Imaginémonos un intento de diálogo así. Pues en China, la realidad es que en China hay regiones donde un chino y otro no se entienden porque está en chino, porque ellos conocen un lenguaje pero no conocen otro. Y esto es uno de los grandes desafíos que China tiene que resolver. Pero ahora estos grupos que estaban como puestos en orden para irlos acomodando e irles resolviendo su problemática, hay grupos más organizados, más sensibles, que han brincado por encima de los lugares que les correspondían y están exigiendo al gobierno de China que los tome en cuenta.
Y todo esto en medio de una crítica muy aguda al enriquecimiento evidente de los funcionarios chinos. En el último congreso del partido la organización esta que atiende al pueblo de China, de la institución dedicada al mantenimiento, de los 100 y tantos delegados que estaban ahí, 40 y tantos son hombres de los más ricos de Asia. Y la pregunta es, pues, ¿cómo le hacen? Y algunos de los que representan a estos grupos dentro del Gran Consejo del Partido Comunista, pues quién sabe cómo le hacen para llevar su carnet del Partido Comunista, porque se bajan de limusines carísimas, usan relojes Rolex, es decir, como alguno de los críticos les ha señalado, no usan nada hecho en China, ninguna de sus pertenencias dice Made in China. Aquí todo es desde el extranjero, y a ellos les dejan lo mejor para poder lucir y subsistir. Bueno, pues este es el segundo punto de problema que tiene China. Uno está hacia Hong Kong, el otro está aquí adentro. El tercer punto de fricción en China ha comenzado a aparecer en Nicaragua. En Nicaragua se acaba de producir una manifestación tumultuaria de campesinos que comenzaron a incendiar algunos comercios, comenzaron a apedrear autobuses. Tuvo que llegar la policía, tuvo que llegar el ejército, y los campesinos dijeron que ellos no están de acuerdo con la construcción del canal en Nicaragua, que el canal en Nicaragua va a inundar las tierras de ellos que tienen que formar parte, digamos, de la cuenca lacustre sobre la que se construyan los diferentes grupos de canales que van a darle paso al gran canal que será el canal de Nicaragua, que ya incluso ya aparecieron mapas en las revistas especializadas donde se ve la extensión del canal, y contrariamente a lo que yo me imaginaba, la extensión del canal es bastante larga. Están haciendo además el canal más ancho y lo están haciendo más profundo, porque están calculando el tamaño de los barcos y los contenedores que pasan por ahí, que es una cantidad enorme de barcos. Y por otro lado, los chinos no han cumplido con lo que le habían ofrecido a los nicaragüenses, que es el estar en el trabajo de la construcción del canal. Los chinos habían dicho, nuestros ingenieros, nuestros técnicos vendrán desde luego, pero los puestos de trabajo son puestos para los nicaragüenses. Pues no, los chinos se han adueñado de todo. Los chinos llevan a sus trabajadores pagándoles una miseria a los trabajadores, y sin embargo los trabajadores prefieren irse allá porque la alimentación que les están dando es mucho mejor que la que tienen en China. Entonces los chinos están manejando
primero un instrumento para sacar chinos que viven en condiciones de gran pobreza de las regiones pobres de China, los llevan a Nicaragua, en donde simplemente el cambio de escenario ya los beneficia, donde tienen más cosas para poder comer mejor, y en donde, a pesar de que los maltratan en lo que se refiere a los salarios, los están beneficiando con la alimentación, y con esto el grupo de chinos están satisfechos. Es más, muchos están comenzando a proponer llevar a sus familias a Nicaragua, y los nicaragüenses están comenzando a decir: nadie nos dijo de esto cuando se habló del canal. Entonces, en las universidades en Nicaragua, los estudiosos en el tema del canal y los que nunca estuvieron de acuerdo con el canal, pues se están sumando y comienzan a reclamarle al gobierno con estas manifestaciones violentas, en las que los chinos no quedan muy bien parados por las denuncias que están haciendo los campesinos. Por otro lado, en los analistas centroamericanos hay la versión de que en estas manifestaciones también hay mano negra, que están por abajo algunos intereses políticos en el territorio de Nicaragua, que son opuestos a Ortega y que piensan aprovechar las circunstancias en su beneficio. Y por otro lado, estos enemigos del gobierno del Frente Sandinista acaban de declarar su desacuerdo para que se reelija el gobierno del Frente Sandinista. En este momento en América Latina hay lo que los analistas están denominando la fiebre de la reelección. Entonces, en esta fiebre de la reelección están involucrados países como Argentina, como el Uruguay, como Chile, como Bolivia, como Brasil, como Colombia, como Venezuela, como el Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Pues ahora resulta que la democracia latinoamericana se está significando por esta fiebre reeleccionista, en la que hay toda una serie de intereses familiares. Las esposas están heredando de los esposos el control, los grupos políticos están imponiendo a sus sucesores y están modificando las constituciones para manejar las reelecciones. Por otro lado, en algunos lugares ha comenzado ya a manifestarse el desacuerdo tanto de la sociedad como participante, como de los partidos políticos, que se dan cuenta de que la prolongación en el mandato hecha desde el poder le da siempre las de ganar al que está en el poder. Pues los chinos se están encontrando ahora con que lo que parecía muy simple, ya que el presidente de Nicaragua les había abierto las puertas, pues ahora se les está complicando, porque los
que están en desacuerdo con el Frente Sandinista, uno de sus ofrecimientos a los ciudadanos es: no habrá canal en Nicaragua. Entonces, China tiene este otro problema, y finalmente China ha sido noticia también en relación al tema del Pacífico Sur. Los chinos han sido uno de los grandes promotores de la cuenca del Pacífico Sur, y para eso vino el que ahora es primer ministro a México a hablar con el presidente Peña Nieto. A eso vino para hablar con el presidente Barack Obama en los Estados Unidos. Para eso vino para reunirse con los presidentes del Perú y de Ecuador, países a los que China ofrece un asesoramiento importante para su industria, que les permita posicionarse como competidores y por lo tanto entrar con ventajas a la cuenca del Pacífico Sur. Pero ahora mismo ha venido la protesta de muchos grupos políticos y económicos preguntando qué tiene que andar China de ajonjolí de todos los moles, metiéndose en todos lados, interviniendo en áreas geopolíticas que no son las suyas, que son las de otros países, y sobre todo tratando de imponer sus modelos de trato con los trabajadores. El modelo de trato con los trabajadores es sumamente criticado, porque los chinos no hacen contratos con sus trabajadores. Los chinos simplemente los dejan trabajar y luego les pagan lo que ellos consideran que es lo adecuado. Hacen negociaciones con los trabajadores en particular, y siempre con la actitud ventajosa del que puede en un momento dado decir: pues si no te gusta, te regresas de donde veniste. Y claro, eso a los trabajadores que están viendo por primera vez un escenario diferente, pues los asusta y dejan de generar problemas. Y habría simplemente que agregar a todo esto que China ha estado tratando de influir en el problema de la revuelta que hay en Siria en contra de Al-Assad. China ha estado tratando de intervenir sobre el tema de Irán y sus experimentos con materiales radioactivos, y todo esto en torno a China ha motivado toda una serie de tensiones en el escenario. Sobre el tema de la política en nuestro país, después de que se han revisado las actas, después de que se ha hecho la contabilidad de los votos, queda un remanente de desacuerdo entre quienes estuvieron muy cerca de obtener el triunfo en el proceso electoral y que se sienten injustamente tratados cuando 350 o 375 votos los separaron del triunfo. Y esto es parte de una problemática de nuestro país en relación a la democracia. La gente sigue pensando que la democracia existe cuando el que se postula gana. Si no gana, no hay democracia. Y esta visión de que si yo no gano me hicieron fraude es uno de los aspectos más negativos que tenemos en nuestra democracia en el momento
actual. No existe en nuestros partidos políticos una conciencia de la importancia del triunfo y de la derrota en la democracia. Nuestra visión democrática es una visión autoritario-democrática en la que el que está a punto de perder tiene el derecho de usar todos los recursos a su mano para no perder, y en esos recursos no tienen nada que ver los votos de la ciudadanía, tienen que ver su capacidad de negociación, su capacidad de manejo de los recursos para lograr triunfos que en el fondo son absolutamente ilegítimos. La sociedad latinoamericana llegó a la democracia muy tarde. Durante todo el siglo XIX, prácticamente todos los países latinoamericanos tuvimos el problema de la falta de los partidos políticos, porque ni el llamado Partido Liberal ni el llamado Partido Conservador, estrictamente hablando, eran partidos, sino eran facciones que ignoraban las reglas de la democracia, y les costaba muchísimo trabajo imaginar que la democracia, como la conocemos, es esa institución que se soporta sobre dos valores, la libertad y la igualdad. Eso era en muchos lados imposible de aceptar, que el voto fuera libre, que la elección fuera libre, era tanto como poner en riesgo el triunfo del candidato en cuestión. Si alguien ha leído algunas de las memorias de nuestros revolucionarios, hay unas memorias de este que fue gobernador del estado de San Luis Potosí durante tantísimos años, que dice que él, cuando había elecciones, llegaba con su ametralladora y disparaba sobre las filas de los votantes. Dice, y rápido que se iban las codornices, dice en el texto. Cuando llegaba el candidato a votar, estaban lavando la sangre de los que habían matado y decían, para que no se queje usted, estamos dejando la calle limpiecita. Pues ya habían barrido a la fila de votantes, ya habían creado el temor en la sociedad, y tan tranquilo, y además tienen la desfachatez en el texto de ponerlo, mataban sin ninguna razón, es decir, no mataban porque la gente estuviera provocando un disturbio, porque la gente se estuviera manifestando con violencia, mataban porque estaban allí en la fila esperando para votar. Esta experiencia ligada a las votaciones manejadas siempre con el sistema del temor, de apalear a los que votaban en contra, el caso de Garrido Canábal en el estado de Tabasco, el caso de el Partido Socialista del Sureste en Yucatán, de Felipe Carrillo Puerto. Todos estos grupos políticos, cuando convocaban elecciones, era para ganar ellos, y si no ganaban ellos, entonces los demás se convertían en enemigos de la democracia porque les habían ganado. En América del Sur y en América Central este ha sido un fenómeno recurrente. Por eso los ejércitos en América del Sur han tenido un papel protagónico en la política, porque cuando se desmoronan los pequeños o grandes grupos políticos que manejaban un escenario a su favor en los países,
los únicos que pueden competir con ellos son los militares. Y como no se trataba de saber quién ganaba en las urnas, sino quién tenía mayor respaldo, pues los que tenían el apoyo del ejército eran los que quedaban. Si ustedes se toman el trabajo de revisar los nombres de los representantes entre comillas, representantes del pueblo, los presidentes, los jefes de gobierno en 1940, ustedes verán que en 1940 casi el 90% de los gobernantes eran militares y estaban apoyados ahí no por un partido político, estaban apoyados ahí por las bayonetas, estaban apoyados por las armas, y había dictadores militares que estaban a favor de las fuerzas de los nazis, y había dictadores militares que estaban a favor de los norteamericanos, pero todos eran dictadores militares. El análisis del comportamiento de las sociedades latinoamericanas, de la sociedad latinoamericana respecto de la democracia, tiene mucho que ver con la conformación cultural que nosotros hemos tenido de la independencia para acá. De la independencia para acá, nuestra educación, en primer lugar, ha llegado muy tardíamente. En el caso de México, la educación irrumpe en el escenario durante el gobierno de Porfirio Díaz. Antes de Porfirio Díaz había algunas escuelas parroquiales, y había algunas escuelas lancasterianas, algunas. No tenían programas comunes, no tenían proyecto de educación superior, no había la manera de lograr que el que se había educado en esta escuela pasara a un grado superior y mejorara su educación. Los que los educaban eran personas que lo hacían de buena voluntad, y el alumno dependía de lo que sabía el maestro, y había maestros que sabían bien sus materias y enseñaban, y había gente que tenía muy buena voluntad, pero no pasaba de los principios elementales. Con una educación de ese tipo, pues nuestra capacidad competitiva en el marco económico como competitiva en el marco político, pues era prácticamente nula, no había manera de hacerla funcionar. Cuando comenzaron a formarse los partidos es en la segunda mitad del siglo XIX, y los conceptos de liberales y conservadores marcarán esta división de los partidos, que frente a la nueva transformación que estaba dando al mundo el fenómeno de la revolución industrial en Europa, los americanos, los pueblos de América, veíamos con asombro, veíamos con envidia cómo se iba desarrollando la sociedad europea, iba creciendo, se iba consolidando como una entidad que podía generar muchísimos recursos. Europa vive a finales del siglo XIX el periodo de la Bella Época, en donde un núcleo pequeño de la sociedad brillaba de manera notable. Eran las personas que tenían mucho dinero, que podían hacer muchísimas cosas y que eran vistos con admiración y con envidia por el resto de la comunidad, que pues pensaba, deseaba, quería ser como aquellos
pero no encontraba el camino para lograrlo. Junto a este escenario capitalista que estaba avanzando en el siglo XIX, se presenta la quiebra de la Bolsa de Valores de Viena en 1877. Cuando se presenta la quiebra de la Bolsa de Valores de Viena, en ese momento se crea un clima de malestar porque los que tenían recursos y los volcaban sobre la sociedad, y eso mantenía el estándar de vida más o menos equilibrado. Cuando la quiebra de la Bolsa de Valores de Viena, que es un tema del que casi no se habla, Peter Drucker tiene un análisis muy interesante diciendo: el siglo XIX acabó con la quiebra de la Bolsa de Valores de Viena porque todos los factores, todas las variables que hasta ese momento concurrían para la estabilidad, el desarrollo y crecimiento desaparecieron, y el mundo comenzó a moverse de una manera más convulsa. Se perdieron las relaciones que ya de por sí eran asimétricas, alcanzaron separaciones cada vez más grandes, y esto creó el clima propicio para las revoluciones. Al final del siglo XIX, los profetas de la aurora roja, dice el historiador argentino de Palacio, los profetas del mundo de las revoluciones argumentaban que las revoluciones estaban a la vuelta de la esquina. Hay que ver cuántos jefes de gobierno europeos fueron asesinados en este periodo. Hay que ver la ola de terror que el anarquismo desató en Italia y en España, lo que provocaría la expulsión de los anarquistas de Italia y de España, que vinieron a dar a América, y de manera muy especial vinieron a dar a México, y fueron los promotores de la Revolución Mexicana, que siempre hemos sentido como un movimiento muy nacional, y en el fondo tiene una animación que vino desde el exterior y encontró el clima propicio en este país para desarrollarse. Las transformaciones que comenzaron a percibirse a finales del siglo XIX dieron paso al surgimiento de la llamada polis oligárquica, es decir, el modelo político en el que las oligarquías liberal y conservadora tenían un entendimiento. Se peleaban por los puestos de la Cámara de Diputados, por la presidencia de la República, y en donde era posible por las alcaldías o las gubernaturas, pero en los negocios eran socios, y entonces esto hacía que este grupo que tenía los recursos económicos tuviera la fuerza para poder mantenerse en el poder, porque el que estaba enfrente solo le iba a pelear los puestos de elección, pero fuera de eso no se iban a pelear, porque además eran socios en los negocios, y con esto se creaban situaciones muy curiosas que yo solo he visto reproducidas en Monterrey, Chihuahua y Sonora. Representantes clarísimos de dos partidos y de dos posiciones antagónicas en los principios, sus hijos se casan, conviven en santa paz, y los abuelos acaban, los que se pelean en la Cámara de Diputados, acaban dándose un abrazo en la casa de los nietos, porque finalmente tienen lazos familiares. Bueno, este fenómeno ocurrió, es parte de lo que el porfiriato intentó consolidar, un modelo de oligarquías
que fueran capaces de estabilizar a la sociedad y luego crear las condiciones para crecer, que esto estaba implicado en el proyecto educativo de Porfirio Díaz, que nunca ha sido bien reconocido y no se le ha evaluado de manera objetiva. Bueno, pues todo esto hacía que el tema democracia en nuestros países se fuera atrasando y atrasando y atrasando. Samuel Huntington, en su libro La tercera ola de la democracia, hace algunas de estas explicaciones y dice que para finales del siglo XX en México aparecerá la democracia. Y así ocurrió. Por primera vez tuvimos alternancia y esa alternancia se dio por la votación, no se dio con violencia, y lo que para algunos era imposible de que sucediera, ocurrió cuando el Partido Revolucionario Institucional pierde la elección y el Partido Acción Nacional gana la alternancia. En ese momento se estaba dando un paso enorme en dirección a la democracia, que desafortunadamente y por los errores humanos acabó frustrado y acabó creando las condiciones de la democracia que estamos viviendo hoy, que es una democracia que vive la más grande crisis de su historia. Si les parece, dejamos nuestro análisis ahí, continuaremos la semana próxima.